y que al transformar nuestras vidas nos lleve a accionar, ¿ya? A hacer las obras del Señor. Al final hemos sido llamados. ¿Les parece? Amén. Señor, yo te doy gracias por estos tiempos y este privilegio, como decía Carol, el privilegio de poder estar frente a tu palabra, Señor, de poder reunirnos y este privilegio de que tú estés en medio nuestro y estés en nosotros, Señor. Yo te pido que en estos momentos, en este tiempo, Señor, que vamos a estar expuestos a tu palabra, eh, tu palabra dice que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples, Señor. Dios mío, que eso se cumpla hoy día al estar confrontados a tu palabra, Señor. Que abre nuestro entendimiento, que nuestro corazón se encienda, Señor, y que podamos accionar de acuerdo a lo que tú estás hablando en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día lo que quiero compartir, el domingo pasado estuve compartiendo acerca del gobierno de Dios. ¿No recuerdan, verdad, que estuvieron? Y hoy día quiero hablar, aunque pareciera lo mismo, pero quiero hablar del reino de Dios. Yo estuve hablando específicamente que Dios gobierna el mundo físico, ¿se acuerdan? El reino animal, y bajo todos esos argumentos, Dios tiene la autoridad, el poder y puede gobernar nuestras vidas, ¿ya? Hoy día quiero hablar un poco, y yo creo que está muy conectado con lo que estuvimos aprendiendo ayer y vamos a estar aprendiendo en los talleres del día sábado. En realidad, solamente tengo algo en contra de los que vivieron el taller el día sábado. Y cuando pidieron que orar por los enfermos, yo pasé y nadie oró por mí. ¿Ya? Bueno, el Señor se los tenga en cuenta. Y bueno, después pasó Camila pasó a orar. Bueno, lo que quiero decir con respecto a esto, que nosotros creemos en las señales y tal como estamos aprendiendo ayer y hemos estado compartiendo, por eso oramos por los enfermos, por eso oramos unos por otros, y creemos que Dios va a hacer y puede hacer muchas más cosas, ¿o no? En nosotros y a través de nosotros. Ahora bien, siempre hoy día en la mañana conversábamos un poquito con Claudio que está ese sentir de que Dios está haciendo algo, ¿ah? Como algo está pasando en nosotros y como que algo va a estallar. Eso comentábamos con Claudio. Y yo siempre digo que siempre hay el riesgo de que seamos eficientes o aprendamos a hacer algo y nos acostumbremos a hacer estas cosas, pero que perdamos el fundamento o todo lo que sostiene lo que estamos haciendo. Y yo hoy día quiero hablar un poco de esto, ¿ya? Quizás muchos ya conocen o han escuchado con respecto a esto, pero yo lo quiero volver a repetir porque es lo que fundamenta todo lo que estamos aprendiendo y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y como les digo, voy a hablar del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, en realidad estamos diciendo que Dios es el gobierno de Dios, ¿ya? Cuando hablamos del reino es más que un lugar físico, más que un territorio, es Dios gobernando nuestras vidas y gobernando todo lo demás. Ya eso lo aprendimos el domingo pasado. Pero hoy día quiero hablar y quiero tomarme de los mismos pasajes que estuvimos viendo el domingo pasado. Lucas 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Si uno mira la historia, la fe de los hebreos, la fe de los cristianos, está basada en algo concreto que son las escrituras.
No es como estos anhelos o estos sueños que tenían los poetas griegos de aquel entonces, o los filósofos griegos, sino que esto está basado en algo concreto. Y cuando Jesús comienza su ministerio, dice, arrepéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí Lucas está escribiendo la ley y los profetas, o sea, está haciendo referencia a algo que ya estaba establecido, a algo concreto, no era un sueño, no era algo que ocurrió así de la nada, sino que había fundamento. Y la ley y los profetas eran hasta Juan, y marca una era. Y dice, y desde ahora el reino de los cielos ha anunciado, y dice, y muchos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, toda la esperanza bíblica está centrada en la escritura. Toda nuestra esperanza está centrada en algo concreto. No es un sueño, no es algo ilusorio o una idea que se le ocurrió a alguien. Es algo que estaba establecido desde siempre. Entonces, la idea del reino de Dios está profundamente arraigada en el Antiguo Testamento. Uno puede ver la Biblia y está siempre ese concepto del reino de Dios. Y hay muchos pasajes en la Escritura que hablan de eso, vamos a ver varios. Yo creo que hoy día, más que quiero entregar fundamentos y todo esto se los voy a enviar al WhatsApp porque anoté muchos conceptos y que quiero creo que es algo que tenemos que estar repasando siempre. ¿Ya? Entonces, como les decía, toda la idea del reino de Dios está profundamente enraizada en el Antiguo Testamento y hace referencia a un Dios que gobierna, a un Dios que existe, un Dios que es eterno, un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Yo recuerdo en mis tiempos cuando estaba estudiando en la universidad, eran tiempos muy agitados. Y hay un autor de aquellos años que era un diplomático, no sé si era diputado del Perú. Se llama Quiroga, no me acuerdo el nombre, Quiroga. Y él escribió un libro muy relacionado con la situación que estaba viviendo Latinoamérica en aquellos tiempos, en todo el ambiente político y en todo el ambiente social. Él, como les digo, es un diplomático, Juan Quiroga se llama. No sé si todavía, pero en aquellos años era un diplomático muy importante en Perú. Y él escribió un libro que se llama Providencia y Revolución. Y él habla y toma todo este contorno que sucedía en aquellos tiempos en Latinoamérica, los que conocen la historia, en ese tiempo estaba muy en apogeo la teología de la liberación. No sé si alguna vez han escuchado respecto a ese tema. Entonces, él escribió este tema, este libro, Providencia y Revolución, y habla que habla de que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿ya? Y habla de una gracia eficaz, una gracia que Dios tiene el control. Si Dios, a pesar de todo el caos que hay, Dios tiene el control. Si no lo tuvieras, ya ni siquiera estaríamos aquí. Y habla de que Dios tiene el control. Y él decía, con respecto a todos los argumentos que se levantaban en aquellos tiempos, que yo creo que son muy valederos hoy día, él decía que el hombre, a través de toda la historia, y sobre todo en esta era moderna, ha intentado despojar a Dios del control, despojar a Dios del gobierno. Y él decía, por ejemplo, que hablaba de Newton, ya que cuando Newton descubrió las leyes de la naturaleza, muchos dijeron que todo tiene una explicación. Entonces, no es necesario Dios, porque el hombre puede descubrir que las cosas físicas se gobiernan, no se manejan solas. Yo les decía que en realidad el mundo físico obedece leyes que Dios estableció. Pero ellos decían, se pensaba en esto, Newton sacó a Dios del gobierno del mundo físico, que Freud sacó a Dios del alma del hombre, que Darwin sacó a Dios de todo del control de la naturaleza, y en fin, y se nombraba así. Pero él concluye que Dios hoy día más que nunca está presente y que el reino de Dios, que el gobierno de Dios está tan visible y presente en quienes creen y quienes se acercan. Hay un pasaje en la Escritura que dice que
el que cree en Dios tiene que creer que le hay. Tiene que creer. Entonces, ese creer involucra muchas cosas, no es tan solo un concepto emocional, intelectual. El creer nos tiene que llevar a una acción. Estoy muy enredado, ¿no? No. ¿No? Uno no me entendió. ¿Ya? Entonces, dentro de todo este contexto del Antiguo Testamento, el concepto del reino de Dios era muy evidente, era parte de la escritura, es parte de la enseñanza. Entonces, toda la cultura hebrea y toda la cultura judía tenía un concepto del reino de Dios, no de cualquier reino, del reino de Dios. Entonces uno puede ver, y me parece que vimos algunos pasajes de esto en libros como en Isaías, hablando del futuro. Yo les dije que esta profecía también está en Miqueas, ¿se acuerdan? El capítulo 4 es la misma profecía. Y dice, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Está hablando de un reino futuro. Dice, y volverán sus espadas en recas de arado y sus lanzas celosas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Lo que está hablando aquí de esta imagen futura del reino, que no solo, o sea, que los profetas anunciaron que un día iba a haber un reino de paz, donde ya no habrá más guerra. Y hace aquí esta referencia donde las armas son transformadas. ¿Se acuerdan que yo les comenté esto? Son transformadas en herramientas. Ya no va a haber guerra, no alzará espada, dice nación contra nación, ni se van a adiestrar más para la guerra. Un reino de paz. Yo les contaba, parece, que he hablado con varios de estos. Entonces, en Joel hay una profecía invertida de esto. Y dice, declaren guerra, declaren guerra, y que al débil adiéstrenlo para que se haga fuerte. Y vamos a ver si dice, diga el débil, fuerte será. Y está esta profecía al revés. Dice, hagan de sus herramientas armas. Y dice todo lo contrario. Y dice porque es tiempo de guerra. Hoy día estamos en un tiempo de guerra. Y nuestras herramientas, nuestros dones son armas en las manos de Dios. Y más adelante, en Joel capítulo 3, por ahí por el medio dice, porque hay mucha gente en el valle de la decisión. Lo puedes buscar. Dice, hay mucha gente en el valle de la decisión. Pero aquí está hablando de un reino de paz. Y no tan solo habla de algo social, sino también de un ambiente físico que va a ser cambiado. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Entonces esto estaba tan impregnado en la cultura hebrea, un reino de paz, un reino de bienestar, un reino de sanidad, un reino de justicia. Era parte de su credo, era parte de su vida. Y luego aparece Jesucristo, ¿cierto? Perdón, parece que no. Y luego aparece Jesucristo, y no lo anoté ahí, en Mateo 14, 17, y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo que dice Jesús tiene que haber confrontado de una manera tremenda a los judíos de aquellos tiempos. O sea, todos sus anhelos, todos los sueños, todo lo que ellos, este concepto de reino que tenían, aparece Jesús y les dijo, eso se ha acercado. Arrepiéntanse porque ese reino se ha acercado. Arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado. Ahora, la palabra dice que el reino de Dios es una realidad espiritualmente presente. ¿Y por qué quiero tocar esto? Porque todo el taller que estamos haciendo los días sábados tiene fundamento en esto. El reino de los cielos es un reino presente. Y estos pasajes, aquí es donde venían los otros. ¿Ya? El reino es una realidad presente. Hay muchos pasajes en la Escritura, yo tomé solamente algunos. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Está hablando de un tiempo presente. Esa es una realidad hoy día que nosotros podemos vivir y de hecho que estamos viviendo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. ¿Cuántos hemos sido trasladados? ¿Cuántos hemos vivido esta experiencia?
de haber sido rescatados del reino de las tinieblas y llevados, trasladados al reino de su amado Hijo. Es una realidad presente. Y más adelante, haciendo la descripción en este mismo capítulo, Colosenses 1:15, empieza a hablar y dice, hablando de Jesucristo, dice que nos trasladó a su reino. Y después hace una descripción de Jesucristo, del versículo 15 en adelante, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dice que es el primogénito de toda creación. Y dice que por Él fueron creadas todas las cosas, sean dominios, potestades, todo. Lo que hay arriba, aquí y abajo. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, esa realidad, yo no sé si es como que se abriera la mente, ¿ya? Y como que se abre en perspectiva este Dios. Yo creo y declaro que es grande, me doy cuenta que es mucho más grande. Y que cada vez es más grande. Y mientras más lo buscamos, más grandes se hacen. Pero esa es una realidad hoy día. En Lucas 11:52 dice, ay vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impediste. Está hablando de algo presente, de un reino presente. Y al mismo tiempo, el reino de Dios es una realidad futura, es una herencia que llegará a plenitud en el futuro. Entonces, muchas veces se genera como esta confusión. El reino es futuro y el reino es presente. Se habla en futuro, pero también se habla en una realidad hoy día. Estas señales se dirán a los que creen, es una realidad hoy día. ¿No, no? Leemos Isaías, está hablando de una realidad futura. Entonces, es importante tener claro esto. Y el reino es una realidad futura, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está hablando de un reino futuro. ¿Ya? Bueno, no todo el que me dice, Señor, este pasaje, siempre con mirar y lo veo, encontramos tan terrible. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En los pasajes anteriores dice, muchos en aquel tiempo me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, retomando y ordenando un poco las ideas, ¿por qué estoy compartiendo esto? Porque podemos volvernos expertos en echar demonios, expertos en orar por enfermos que se sanen, pero eso no lo garantiza nada, porque es el ejercicio de un don que Dios ha derramado a través de nosotros. ¿Me explico, verdad? Entonces, esto es importante, por eso es que quise compartir esto, porque esto le da sustento a lo que nosotros hacemos, a lo que creemos. Entonces, nuestro problema es que se halla en este hecho, que ciertos pasajes se refieren al reino de Dios como el gobierno de Dios, lo que estuve compartiendo. Otros pasajes hablan de este reino como un reino de Dios, el dominio local en el cual podemos entrar ahora, que es una realidad presente. Pero otros pasajes hablan de que este reino es un reino futuro, como leíamos en Isaías. Un reino que se va a manifestar en gloria en el futuro con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, frente a este panorama, de repente se nos hace complejo. ¿Ya? Entonces, debemos entender que las señales y las maravillas van a seguir a los que creen. ¿A los que creen en qué? En que el reino está presente. Que el Señor Jesucristo hizo algo que todas estas realidades de este reino futuro están también presentes en medio nuestro. En eso tenemos que creer. Porque si no tenemos fundamento en esto, oramos por, no sé, por buenas intenciones. ¿Ah? O sea, yo realmente anhelo que tú te sanes y voy a orar. Pero a veces es una intención del corazón. Es distinto orar por una convicción. Señor, yo sé que tu reino está aquí y que se puede manifestar, que puede irrumpir en cualquier momento. ¿O no?
Yo siempre soy crítico de esto y siempre trato de examinarlo, porque es fácil decir, hermano, que Dios te bendiga. Sí, puede ser una buena intención, pero otra cosa es decir, sabiendo el peso que significa que yo declare, realmente yo quiero que Dios te bendiga y que te bendiga en todo. Entonces, en lo que declaramos, hay un poder dependiendo del fundamento que tengamos en lo que estamos declarando. O sea, si nosotros oramos por los enfermos, sabiendo que es una realidad y que no depende de nuestra habilidad, tenemos que aprender, sí. Tenemos que ser sensibles, como nos compartía Franco, ¿se acuerdan? Lo que estuvieron ayer. Pero es una realidad que está presente y que no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición de escuchar, aprender y ejecutar. Esa es la clave. Entonces, en escatología, escatos es una palabra griega que se refiere, habla del fin del tiempo, eso significa escatos. Escatología significa el estudio de los últimos tiempos. Y en teología se habla de que el ministerio de Jesús fue un evento del fin de los tiempos. En el fondo, lo que dice que con la venida de Jesucristo comenzó el fin de los tiempos. ¿Ya? Luego lo voy a explicar. Hay un gráfico que quiero tratar de explicarlo. Entonces, viendo esta realidad, mirando el panorama histórico, podemos decir que hay tres eventos o tres sucesos que marcan esta intervención del reino de Dios en medio nuestro. ¿Ya? El ministerio de Jesús fue un evento del fin del mundo, desde la perspectiva escatológica. Como les digo yo, si se estudia en los últimos tiempos, el inicio de los últimos tiempos comenzó con Jesús viniendo a la tierra. ¿Ya? Entonces, tres sucesos marcaron la historia de la humanidad: la crucifixión, la resurrección y Pentecostés. Y esto lo quiero ver un poco en detalle. Como les digo, voy a cantar esto. Traté de escribir, no tan solo poner los pasajes, sino que de poner algo de fundamento. Hay un diagrama, nosotros en la viña abrazamos esta teología del reino, ¿ya? Y esto, como les digo, es muy importante que lo podamos tener claro, porque este es el piso para todo lo que creemos, para todo lo que hacemos, ¿ya? Y este diagrama es un diagrama sencillo de un hombre, John Edward Ladd. Él tiene un libro, se lo recomiendo, es un poco escaso, que se llama El Evangelio del Reino, ¿ya? Y él usa este gráfico para explicar todo esto. En la primera parte tenemos el siglo pasado, o lo que la Biblia habla, el presente siglo malo. ¿Han escuchado esa expresión, cierto? O la han leído, el presente siglo malo. ¿Ya? Entonces, el siglo pasado, antes de la caída, ¿cierto? Si ustedes miran, está como el mismo nivel del siglo venidero, ¿ya? La caída del hombre y está el presente siglo malo. Pero aquí hay una irrupción, está marcado ahí, y hay una cruz. Y en esa irrupción está la venida de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, su resurrección y Pentecostés. Y eso marca un antes y después. El siglo venidero o el reino futuro está marcado por el siglo venidero, pero nosotros estamos viviendo aquí entre medio. La era de la iglesia está aquí, es aquí. Y aquí hay una intervención del siglo venidero. Estamos viviendo aquí. El reino de Dios es ahora, no en plenitud, pero sí, porque Jesucristo marcó un hito aquí. Amén. Amén. ¿Se entiende? ¿Sí? Hoy día más que una revisión es una clase, ¿ya? Quiero hablar de esto. Hay otro gráfico que quizás lo expresa mejor. Aquí tengo separados los tres eventos, ¿cierto? Se me corrió. ¿Ya? Entonces tenemos el siglo venidero, el presente siglo malo, el escato, como les decía yo, esta palabra que habla del fin de los tiempos, pero esta irrupción aquí del siglo venidero, ¿cierto? Está la crucifixión, la resurrección y Pentecostés. Y este es el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Es decir, estamos aquí,
Pero como decía Jesús, no somos de aquí. Exacto. ¿Ah? Padre, no te pido que nos saques de aquí, sino que nos guardes del mal. Esta es la vida de la iglesia. Hay señales del reino venidero viviendo aquí dentro de la iglesia. Esa es nuestra realidad. Entonces, esto le da fundamento a que nosotros ponemos por los enfermos. Si esto no fuera así, no tendría sentido. No tendría ningún sentido. Y a eso hemos sido llamados. No somos de aquí. ¿Sí? Eso dijo Jesús. Que no éramos de aquí, no pertenecemos aquí. En otras palabras, somos embajadores, ¿cierto? Y viviendo bajo las leyes del siglo venidero. No a plenitud, pero sí que están presentes. Yo no sé si eso les motiva. Parece que no, para mí me motiva, ¿saben? Porque le da sentido a todo lo que podemos hacer. Y durante la adoración, el reino de Dios se manifiesta. Y por eso no apelamos a las emociones, apelamos a que esto sea una realidad en tu vida. Cuando es una realidad y tienes la certeza, bueno, las emociones van a andar por todos lados. Pero no vas a ser guiado por las emociones, sino por algo concreto. Lo que está pasando es porque el reino de los cielos se está acercando. Y eso que comentábamos, Claudio, en la mañana, de que pareciera que vamos a explotar, es porque algo, y Dios está más apurado que nosotros. Dios está haciendo algo. No porque seamos bacanes, no, Dios lo está haciendo, porque está disponible. Y somos responsables de asumir este rol como iglesia. Es fácil cantar, somos el ejército de Dios. ¿Se acuerdan? Yo les decía, somos soldados armados, pero no vamos nunca a la batalla. Entonces, es clave entender esto. Y quiero seguir hablando de esto. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Estos tres eventos que aparecían en el gráfico marcan el escatos o el inicio del fin de los tiempos. La crucifixión, la resurrección y Pentecostés. Cuando hablamos de la crucifixión, representa el juicio de Dios a este mundo. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso lo está diciendo en el momento que iba a ser crucificado. La muerte expiatoria de Cristo, eso representa la cruz, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Está hablando de una realidad futura? Está hablando de un presente. La crucifixión marcó un presente. Eso es una realidad hoy día en tu vida, en mi vida. Y debemos entenderlo así. A veces creemos mucho o muchas veces conocemos mucho al Jesucristo histórico, conocemos un evangelio acerca de Cristo, pero no conocemos el evangelio que Cristo proclamó, que es distinto. ¿Notan la diferencia? Conocemos un evangelio acerca de Cristo, sabemos todo lo que hizo, todo lo que hizo, dónde anduvo y todo. Pero conocer el evangelio de Cristo, lo que él proclamó, es distinto, porque eso te lleva a un compromiso. ¿Ya? Creemos en Jesús que hizo milagros, pero Jesús también dijo que teníamos que negarlo y morir y seguirle. Entonces es fácil hablar de un Jesús que hace milagros, de un Jesús. Pero Jesús dijo que el que quería ser su discípulo tenía que morir. ¿Notan la diferencia? Entonces es fácil para un predicador hablar de Jesús es bueno, Jesús que hace milagros. Es más difícil hablar de un Jesús que te dice tienes que morir cada día, negarte a ti mismo y seguir. Bueno, ese es el evangelio de Cristo. Eso es lo que él dijo. Esas eran las buenas nuevas de él. El problema es que no nos gusta morir. ¿Ah? La resurrección representa la introducción de la vida eterna. Dice que la muerte fue abolida. Usted puede leer a Pablo que habla mucho de esto, ¿ya? Que así como hemos muerto con él, también hemos resucitado con él. Entonces ahí habla de este concepto que por decirlo en pocas palabras,
Jesucristo vino como el unigénito Hijo de Dios, el único, pero resucitó como el primogénito, es decir, el primero de muchos. ¿Notan la diferencia? Vino como el único Hijo de Dios, pero resucitó como el primero entre muchos, el primogénito. Entonces, por esto, porque la resurrección representa la introducción de la vida eterna. La muerte fue abolida. Nuestra identidad también marca nuestra identidad en Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos estuvimos ahí? ¿O cuántos seguimos ahí? Porque algunos andamos medio sancochados, ¿no? O de repente caminamos y nos caemos. Asumimos con la realidad. Pero hay algo que no varía, que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos de pecado. Él nos dio vida. Esa es nuestra realidad hoy. Y eso significa la resurrección. Pentecostés representa el cumplimiento de la promesa de Isaías, que habla de la venida del Espíritu Santo, la promesa que no anoté, pero de Jeremías, que también habla, la promesa de Joel, que habla del Espíritu Santo, y que también lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús. Entonces, Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Experimentamos los poderes del siglo venidero. Eso lo está describiendo ahí. Lo que era una profecía se transformó en una realidad. Lo que era una promesa se transformó en Pentecostés en una realidad. Lo que era una promesa se transforma hoy día en quienes creemos en una realidad. Y yo siempre les digo, cuando Jesús tomó el libro de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, y dice, esto se cumplió hoy día. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando empezamos a comprender el plan de Dios para nuestras vidas, podemos apropiarnos de eso y decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Qué unción más grande que el Espíritu Santo esté en nosotros? Me ha ungido y me ha llamado a proclamar el año agradable del Señor. Ese es el mensaje de la iglesia. Queremos ser ungidos, queremos ser llenos, ¿para qué? Para proclamar el año agradable del Señor. Esa es nuestra misión como iglesia, como cristianos, como creyentes, como discípulos. No hay otra. No es reunirnos y tener el mejor lugar. Es más que eso. Es más que perfeccionarnos, quienes somos músicos en adorar. Es mucho más que eso. Es proclamar el año agradable del Señor. Para eso Dios te ha dado el Espíritu Santo. Entonces podemos apropiarnos de lo que dijo Jesús. Sí, el Espíritu Santo está sobre mí. ¿O no? Entonces nosotros podríamos decir, el Espíritu Santo está dentro de mí. Por cuanto me ha ungido, y nombra hay varias cosas, para liberar al cautivo, para anunciar y proclamar el año agradable del Señor. Entonces, cuando nosotros logramos apropiarnos y comprender esto, tiene sentido los talleres que estamos haciendo los sábados, tiene sentido orar unos por otros, tiene sentido, porque hay un poder que ha sido derramado sobre nosotros. Un poder que nos tiene que llevar a accionar. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí. Amén. Cuando nosotros vivimos esta realidad, hay expectativa de que en cualquier momento pase algo. Que en medio de la adoración, o en medio de la palabra, o en medio, no sé, pase algo. Porque ya no vivimos de acuerdo a las leyes de este siglo. Vivimos de acuerdo a las leyes del siglo venidero. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y leyes distintas. Vivimos un reino distinto. Con leyes distintas. Y esa es una realidad hoy. En ti, en mí y en nosotros como iglesia. Estamos
vuelvo a este cuadro. Entonces logramos entender la vida de la iglesia, estamos aquí, pero nuestras leyes son de allá. Vivimos aquí, estamos aquí, pero vivimos allá. Somos ciudadanos del reino. Hay una canción que cantamos, ciudadanos del reino. Y esa la bailamos, más encima la cantamos, la bailamos. ¿O no? Ciudadanos, ¿sí? ¿Ya? Pero esa es una realidad, no es solamente un canto, no es solamente una proclamación, es una realidad que debemos comenzar a vivir. Cuando creemos esto, no nos cuesta orar por nosotros, no nos cuesta orar unos por otros. Y cuando sentimos la necesidad o vemos la necesidad de alguien, vamos nomás. Comentábamos otra vez eso, que pareciera que cuando uno anda sensible a esto, uno ve las caras y como que escanea la realidad de la gente. Y uno siente la necesidad, ¿verdad? ¿O no es así? Amén. Tenemos que ser, Franco nos decía que tenemos que aprender a ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Podemos tener un bonito discurso, una bonita predicación, pero tenemos que ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Así no tiene sentido. ¿Ya? Avancemos. ¿Qué implica esto? Lo que he estado diciendo, que el siglo venidero y el presente siglo malo están separados, dice que por un velo que fue roto. Ya no hay límite. En el momento de la cruz, dice que el velo se rompió. Y ahí irrumpió en nuestra realidad este reino futuro, este reino venidero. ¿Ya? Dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Los últimos días comenzaron con Jesús y Pentecostés. Desde entonces, toda intervención de Dios es una erupción del siglo venidero. Todo lo que pasa en medio nuestro, todo lo que ocurre, todo lo que ocurrió ayer cuando oramos por enfermos y sanar, es una erupción. No depende de nuestras habilidades, no. Es una erupción de este siglo venidero que se hace presente. ¿Sí? Es una realidad. Es una realidad que, digo, tenemos que empezar a vivir. En cada irrupción del reino de Dios está presente un elemento del fin. Lo sobrenatural de Dios debe ser entendido dentro de este contexto. Y cuando hablamos de lo sobrenatural, estamos hablando de este milagro, prodigio, señales. ¿Ya? Es algo del reino, el siglo venidero irrumpe en medio de nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Creemos realmente? O hacemos nuestras oraciones, o oramos por señales porque tenemos una cultura de iglesia, porque lo hemos visto hacer, porque otros lo hacen, o creemos que realmente es una realidad de que el reino de Dios y que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Voy a ir avanzando porque quiero que podamos orar al final. Bueno, el lenguaje bíblico del siglo venidero habla de esto. En Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y miren lo que dice, y de los poderes del siglo venidero, está hablando de una realidad presente. En los versículos anteriores, ahí el escritor de Hebreo está haciendo como la crítica, es decir, ya no tienen que estarse dando tantas vueltas en las cosas elementales de la verdad, sino que tienen que avanzar, tienen que crecer. Y después de todo eso, dice esto. Asimismo, los que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, está diciendo, ustedes ya saben cosas, pero tienen que empezar a practicar, a vivir, a hacer práctico lo que conocen, porque los poderes del siglo venidero están aquí. Esa es la exhortación que está haciendo ahí. 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí también hay una exhortación. Dice que ustedes saben tantas cosas y estas cosas se están escribiendo para amonestarnos.
Porque dice ahí, para molestarnos nosotros quienes han alcanzado los fines de los tiempos, los fines de los siglos. Hay una amonestación ahí diciendo, los poderes están aquí. Y lo están molestando porque están dándose vuelta en otras cosas elementales. En el fondo, esa es la crítica que hace Pablo y que hace el escritor de Hebreo cuando escribe esto. O sea, hay una realidad del siglo venidero que no están viviendo, que se están enredando en cosas elementales, dice Hebreo. Usted lo puede leer, los primeros capítulos los primeros capítulos de Hebreos, los primeros versículos del capítulo 6. Entonces, esto es una realidad que debemos empezar a vivir. Y este lenguaje es un lenguaje bíblico. Entonces, concluyendo, la irrupción del reino trayendo bendiciones del futuro al presente es la historia progresiva de la redención de la humanidad. En nuestra vida como iglesia, la intervención, la irrupción del reino trayendo bendiciones del futuro es la vida de la iglesia. ¿Ya? Y quiero, insisto, recalcar esto porque los talleres que estamos haciendo no es para que tengan más conocimiento, es para que empecemos a practicar una realidad, ponernos sensibles al poder de Dios, ejercitar los dones que Dios ha derramado sobre nosotros. Ayer oraron por varios, como les digo, por mí no oraron. ¿Ya? Pero fueron sanados. ¿Sabes? Es impresionante. Porque hay algunos después van a si pueden conversar con algunos que estuvieron allá. Termine el curso, que estén más fuertes y se van a ver. Sí. Yo todavía sigo igual, enfermo, pero la próxima intervención de Dios en la historia será más poderosa y está marcada por el regreso de Cristo a la tierra. En plenitud. Pero hoy día podemos vivir esta realidad en medio nuestro. El siglo venidero ha irrumpido en nuestras vidas y está aquí presente. Hay un pasaje que está en Isaías 43 y dice algo así. Dice, yo los escogí, dice, como mis testigos, como mis siervos, para que crean, para que me conozcan, y dice otra palabra, no recuerdo cuál es, y para que entiendan que antes de mí no ha habido otro Dios, ni lo habrá. No sé si alguien lo tiene, dice algo así, 43:10 creo que. Dice, yo lo escogí como mi testigo y como mi siervo para que crean, entiendan y para que me conozcan, dice, que no ha habido otro Dios, ni habrá otro. ¿Alguien lo tiene por ahí? 43:10. Sí, 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice que Él escogió para que crean, para que entiendan. Dice, usa tres palabras. Para conocerme, que crean y entiendan. Y dice que Él nos escogió para que entendamos esto, que no hay un solo Dios. Conozcáis, creáis y entendáis. Eso, conozcan, crean y entiendan. Conozcan, crean y entiendan. ¿Nota la secuencia? Conozcan, crean y entiendan. Cuando yo pienso en esto, digo, bueno, el Señor no sé por qué lo permitió. Y digo, Señor, de repente uno se ha dado tantas vueltas. El Evangelio es tan sencillo, solamente hay que creer. Solamente hay que creer. Esta realidad del reino es tan sencilla. Por eso el Señor decía, hay que recibirlo como niño. Un niño no cuestiona, cree, entiende. Esos tres conceptos. ¿Estamos dispuestos a vivir esta vida del reino? ¿Estamos dispuestos realmente? ¿Estamos dispuestos a morir cada día? ¿Estamos dispuestos a ser
instrumentos en las manos de Dios en este tiempo. También. Somos capaces de declarar esto que dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por tanto, me ha ungido. El Espíritu de Dios está en ti. Y podemos sanar, podemos liberar, eso decía. Anunciar el año agradable del Señor. Oramos. Voy a enviarle esto. Esto, como les digo, es algo que tenemos que tener. Y cada vez que te sientas confrontado a una realidad presente, tienes que venir a tu mente: yo no vivo de acuerdo a esa realidad. Hay otras leyes que están gobernando mi vida. Hay otras leyes. Y estas leyes pueden provocar estas señales, estas maravillas. Esto que muchas veces la iglesia ha orado sin tener conocimiento de qué significa y cuál es el fundamento. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar. Yo no sé